¿Será esta la Paris Hilton del Renacimiento? En el 2004, el mundo entero se llenó de controversias ante el estreno de Una noche en París. No la película de Woody Allen, sino aquel vídeo súper explícito de Paris Hilton. Pero los medios prácticamente no comentaban sobre la humillante violación a la privacidad de esta chica. Nadie se preguntó cómo debería estar sintiéndose Paris. En lo que sí se enfocaron fue en lo que Paris estaba haciendo en ese video, en lo que llamaron un acto asqueroso, obsceno y patético, mientras que se quejaban de que sus pechos no fueran más voluminosos. Pero esta tradición de comentar despectivamente las prácticas íntimas, específicamente femeninas, que salen a luz pública, no comenzó con Paris Hilton. Esto mismo le pasó a una pintura de hace más de 500 años, la Venus de Urbino. Pero ¿por qué digo que le pasó lo mismo a esta pintura que a Paris Hilton? A ver, es que con este cuadro pasó algo, bueno, no muy peculiar, porque después de haber sido pintado a petición, permaneció en la privacidad del hogar del duque de Urbino, hasta que las décadas pasaron y alguien decidió que sería buena idea ponerlo en medio de una galería para que sea observado por todo el mundo. Si este cuadro hubiese sido cualquier otro, no hubiese habido problema. Pero en este cuadro vemos a una chica desnuda. Bueno, nada nuevo en la historia del arte, pero la controversia está en su mano izquierda. Y pasaron las décadas y llegamos a 1880, 342 años después de ser pintado el cuadro, cuando el famoso escritor Mark Twain, súper indignado, decide dedicarle unas palabras en uno de sus libros. La llamó la imagen más sucia, más vil y obscena que posee el mundo. Pero ya va, ¿por qué esta reacción tan exagerada y tan negativa frente a solo una chica? ¿Le suena familiar? Y es que el tema de la sexualidad es un tema bastante complicado porque a lo largo de la historia ha fluido entre la liberación y la condena al silencio y a la represión, especialmente por parte de algunas religiones, y generalmente afecta más a las mujeres que supuestamente debemos ser la viva imagen del recato y la virginidad. Pero bueno, en la época de la Venus de Urbino, la sexualidad de la mujer solamente se podía ver con fines reproductivos, y todo lo que se saliera de eso ya era una transgresión. Y puede que las cosas hayan cambiado, y seguro que no pensaste que cuando salió el video de Paris Hilton, esta era una transgresión. Pero ahora, para saber con certeza si estamos en presencia de la Paris Hilton del Renacimiento, tenemos que saber si este cuadro en 1538 era realmente una transgresión para su época. ¿Pero por qué digo esto? Vamos a ver de dónde nace la idea de un cuadro así. Para ello quiero hablarles de otra Venus, una que nunca se halló en ninguna controversia y que nunca fue llamada transgresora, pero que es prácticamente igual a la Venus de Urbino. Este cuadro es la Venus durmiente. Fue pintada en 1510 por Giorgione, que murió sin terminarla, y fue Tiziano el que la terminó, y de ahí sacó su idea para pintar a la Venus de Urbino. Ambas pinturas pueden compartir muchas similitudes, pero las dos son extremadamente diferentes por tan solo dos motivos. El primero es que en la Venus durmiente el espectador se encuentra en una cena inocente. Una mujer duerme la siesta en medio del campo. Mientras que en la Venus de Urbino, esta está situada en un lugar más íntimo. Ella está dentro de casa y en una cama. Estamos en su habitación o tal vez ella está en la nuestra. Pero la diferencia más importante es que la Venus de Urbino no está durmiendo. Ella nos está mirando directamente y esto cambia radicalmente nuestra relación como espectadores de la pintura. Además, a diferencia de la otra Venus, su desnudez no parece un accidente. Ella está consciente de ello y esto no parece molestarle. Lo mismo pasa con Paris Hilton. A muchos les parece un poco descarada su desnudez, pero ¿es esto transgresor?
Esto nos lleva a la infame mano izquierda. En ambos casos, la Venus de Urbino y la Venus durmiente, se han especulado sobre si estas manos la utilizan para taparse. En la Venus durmiente se podría decir que se está tapando como lo hace la Venus del nacimiento de Venus de Botticelli, pero el hecho de que está durmiendo descarta totalmente otras intenciones. Pero en la Venus de Urbino es más difícil saber qué está haciendo, porque no parece esconder nada ni la vemos avergonzada tampoco. Pero, ¿podríamos acaso sospechar de sus intenciones? A ver, tenemos que entender por qué se hizo esta pintura. El duque de Urbino se la encargó a Tiziano para su boda. Y si nos fijamos bien, hay indicios de que este cuadro era para eso, un regalo privado entre un marido a su futura esposa. Veamos las pistas. Primero, la mujer sostiene rosas, lo que por supuesto simboliza el amor. También hay a sus pies un perro, que simboliza la fidelidad y la lealtad, que son características asociadas a una buena esposa, por supuesto. Otra pista que apoya la idea de que este cuadro celebra un matrimonio es el hecho de que hay dos sirvientas en el fondo y estas están abriendo un cofre casone, que es un cofre de matrimonio dado a las novias de la época. Las mantas sobre las que está acostada la mujer también tienen cierto simbolismo porque la cama roja está cubierta por una manta blanca, lo que significaría para una esposa que un velo de pureza debería enmascarar la pasión y el deseo. Esto está enviando el mensaje de que una buena esposa debe permanecer pura e inocente en público, mientras que en la cama debe ser muy amorosa. Algo que sí transgredió este cuadro fue claramente la privacidad del duque cuando fue llevado a la esfera pública, como lo que hicieron con Paris Hilton y su video. Pero podemos decir que el duque mandó a hacer un cuadro transgresor para su boda. Realmente, ¿por qué mandó a pintar algo así? Y es que esta pintura podría haber tenido un propósito muy específico. Podría haber sido una guía sobre cómo ser una buena esposa. Algo que no he mencionado es que la esposa del duque de Urbino era muy joven, tenía solo 10 años cuando se casó. Esta pintura podría haber sido una guía ilustrada para ayudarla a comprender sus nuevos deberes como esposa. Pero no hay que olvidar que la controversia de la Venus también gira en torno a esa pregunta. Y ahora sí que te la voy a responder, así que déjame ponerte en contexto. Había una creencia común en la Italia del Renacimiento de que las mujeres necesitaban alcanzar el orgasmo para poder quedar embarazadas. Y en las familias nobles, tener un heredero era extremadamente importante. Tocarse, por supuesto, estaba estrictamente prohibido y súper mal visto en esa época, pero solo era aceptable si podía ayudar a una mujer a alcanzar el orgasmo después de acostarse con su marido. En este caso, podemos suponer que el marido acaba de salir de la cama y que ella podía efectivamente estar tocándose para quedar embarazada. Y seguro que solo por ese motivo. Pero dejando el motivo educativo y ligeramente perturbador de esta obra, realmente esta estaba destinada a ser vista solo en privado, no en una galería ni en un museo, así como el video de Paris Hilton. Algo privado. Estas chicas estaban mirando a sus parejas y no a cualquier espectador como nosotros, y de ahí su controversia sobre si realmente esto es una transgresión. Lo que le faltaba a Mark Twain de todo esto era el contexto de esta pintura, porque por más recatado que podía haber sido este señor, seguro no la vería tan vil y sucia después de saber esto. Porque es que tenemos que esperar hasta prácticamente finales del siglo XX para que podamos hablar de la sexualidad femenina ya no como algo inmoral, sino como algo natural y no solo para tener hijos. Gracias a la liberación de los años 70 se comenzó a reivindicar al cuerpo humano y a su desnudez, y se empezó a ver la sexualidad como parte integral del ser humano. A ver, podemos excusar a Mark Twain en su época, pero ¿cuál es la excusa de alguien para llamar obscena a Paris Hilton en pleno siglo XXI? Y más siendo ella la víctima no solo de la traición de su novio, sino del sistemático abuso de los medios. Además, el arte ha plasmado enormemente el cuerpo y el desnudo femenino desde la antigüedad. Como cultura estamos obsesionados con ver estos cuerpos,
Pero cuando estos cuerpos femeninos despiertan y toman acción sobre su sexualidad y rompen con esta tradición de puritanismo en la que por siglos estuvimos, ¿qué ocurre? Bueno, nos empoderamos y empezamos a retar los roles y los cánones establecidos. Y es por eso que la Venus de Urbino es la Paris Hilton del Renacimiento, no porque ambas son transgresoras, sino por ser extremadamente poderosas. Tan poderosas que trascendieron su propósito original. Son imágenes tan fuertes que no solo consiguieron pasar de ser imágenes privadas a imágenes públicas, sino que también se convirtieron en íconos y en modelos a seguir. Solo hay que ver las pinturas de Goya, de Manet y de Velázquez y los muchos videos íntimos de celebridades que salieron luego de esto. Estas celebridades aprendieron una gran lección gracias a Paris, algo que cambiaría la forma de ver las cosas. Ahora, pasamos de ver a la sexualidad femenina como un mero medio para la reproducción en la Venus de Urbino, o siendo utilizado para deshonrar y avergonzar a una mujer, hasta verlo como algo de lo que podemos decidir, disfrutar y hasta montar un negocio. Bueno, evidentemente nos quedan muchas cosas para reflexionar, pero estamos en ello. Todo esto lo que nos dice es que por más que existan alimañas que se alimenten de nuestra privacidad, cada vez somos más conscientes para actuar frente a ello. De hecho, las cosas seguro serían bastante diferentes si el video de Paris Hilton hubiese salido a día de hoy. Estas dos chicas nos muestran el gran camino recorrido y lo mucho que hemos crecido como sociedad, ya que nos han hecho reflexionar sobre la sexualidad femenina y su estigma de inmoralidad a través de los años. Todo para que ahora podamos pronunciar un discurso que combine nuestro fervor por el conocimiento, la determinación por nuevos cambios y el deseo de encontrar el jardín de las delicias. Lo que le faltaba a Mark Twain